Cálculo 1. Vamos a ver métricas y espacios métricos. El concepto de espacio métrico está estrechamente ligado a nuestra noción de distancia. Nosotros conocemos perfectamente el concepto de distancia en 1, 2 y 3 dimensiones. Pero ¿qué pasa si hablamos de una distancia que se define de manera diferente a la convencional y sobre cualquier conjunto? Queremos entonces crear una abstracción del concepto de distancia misma que estará fundamentada en la definición de métrica que analizaremos a continuación. Dado un conjunto X diferente de vacío y la función D definida así, decimos que D es una métrica sobre X si y solo si se cumple que, para todo X, Y, Z elemento de X, si X es diferente de Y, la distancia entre X y Y es mayor que 0. Si X es igual a Y, la distancia entre X y Y es igual que 0. La distancia entre X y Y es igual a la distancia entre Y y X. Finalmente, la distancia entre X y Y siempre es menor o igual a la suma entre las distancias de X a Z y de Z a Y. En este caso también podemos decir que XD es un espacio métrico, es decir, nosotros nos podemos referir a esta situación de dos maneras. Podemos afirmar que D es una métrica sobre X o que XD es un espacio métrico. Son afirmaciones equivalentes. Esta definición de métrica encaja perfectamente con nuestra noción de distancia. Veamos por qué. El primer punto establece que si X y Y son diferentes, la distancia entre ellos es mayor que 0. Si X y Y son iguales, la distancia entre X y Y es igual a 0. Eso significa que las distancias no pueden ser negativas y el único punto a distancia 0 de sí mismo es el mismo X. Eso es tal como nosotros lo imaginamos para la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano, por ejemplo, o en el espacio tridimensional. Punto 2. La distancia es una función simétrica. Eso significa que la distancia entre X y Y es la misma distancia que hay entre Y y X. Eso encaja perfecto con nuestra noción de distancia. La distancia entre Juan y María es la misma distancia que hay entre María y Juan. Punto 3. La distancia entre X y Y siempre es menor o igual a la distancia entre X y Z sumada a la distancia entre Z y Y. Eso significa que este punto satisface la desigualdad triangular. Vamos a explicarlo así. Aquí tenemos dos puntos X y aquí tenemos el punto Z. Esos tres puntos forman un triángulo. Aquí tenemos los puntos X y Y. Resulta que Z está en el mismo segmento de recta que une X y Y. En este caso, los puntos no forman un triángulo, forman un segmento de recta. Bien, analicemos los casos por separado. Primero analicemos el triángulo. Lo que establece la desigualdad es que la distancia entre X y Y es menor que la distancia entre X y Z sumada a la distancia entre Z y Y. Eso parece bastante obvio, pues conocemos de la teoría de triángulos que siempre la suma de cualquier par de lados es mayor al lado que falta. Además, como decía antes, es bastante obvio notar que ir de X a Y directamente es más corto, representa un trayecto más corto que ir de X a Z primero y luego de Z a Y. Bien, entonces en este caso se cumple el menor. Veamos cuándo se cumple el igual. Si Z está en el segmento de recta que une X y Y, la distancia de X a Y resulta ser igual a la suma entre las distancias de X a Z y de Z a Y. Así que en ese caso se cumple el igual. Bien, como nos damos cuenta, en este caso, las tres condiciones que definen una métrica o un espacio métrico se ajustan perfectamente a la noción que tenemos de distancia. Por eso en algunos textos no se refieren a D como métrica y a XD como espacio métrico, sino que se refieren simplemente a D como función distancia. Cabe recalcar que aun cuando hemos usado la distancia entre dos puntos para explicar el concepto de métrica, hay muchas otras funciones que no encajan perfectamente con nuestra noción de función distancia, que sí cumplen esas tres condiciones y que por lo tanto son consideradas métricas. Eso lo veremos a continuación.